Uno. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, porque tú tienes, Señor, todo el control en tus manos. Tú conoces, Señor, el corazón de tu pueblo. Tú conoces, Señor, el pensamiento de cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, te pedimos dirección. Te pedimos la guía del Espíritu Santo, para que esta palabra, Señor, no sea del que habla, sino que sea palabra de tu Espíritu Santo, dirigida principalmente al que habla, y después, Señor, a quien lo necesite, de acuerdo a su corazón. Te pedimos, Padre, que traigas paz, armonía interior y salud en todos los aspectos, no solamente a tu pueblo, Padre, sino a todo el ser humano que está en este tiempo con el miedo terrible de ser contagiado. En tus manos nos estamos poniendo, Padre, para que tu bendición sea ahora y siempre, y que siempre, Padre, tus misericordias las sigas renovando día tras día, como lo has hecho de generación a generación hasta esos momentos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, hermanos, quiero compartirles, de acuerdo a la palabra del Señor, 6 cosas que afectan la vida en tiempo de crisis. Había originalmente pensado en un título de la crisis y sus consecuencias, pero como la mayoría de las veces Dios nos cambia la jugada, y de esa manera el Señor me permitió buscar en su palabra a dos personajes que nos dan precisamente esas 6 cosas que afectan la vida en los tiempos de crisis. ¿Cuáles son en realidad esas cosas que afectan nuestra vida en tiempo de crisis? Miedo, inseguridad, desconfianza, impotencia, desesperación, egoísmo. Esas son precisamente las cosas que afectan la vida de todo ser humano, no solamente en esta ciudad de Guadalajara, sino alrededor del mundo. Son cosas que están afectando nuestra vida cotidiana. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que nos están afectando? Nadie está exento de estas afectaciones que tenemos en nuestra vida diaria. Miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a ser contagiados, miedo a que nos roben, miedo a no encontrar alimento, miedo a que nuestros hijos sean contagiados, miedo a tantas cosas, hermanos, que nos llegan en nuestra mente. Otra cosa que trae como consecuencia el miedo es la inseguridad. Tenemos miedo a la inseguridad. Tenemos miedo a qué es lo que va a pasar en nuestra vida. Los empleos es precisamente el miedo a la inseguridad que tenemos con los empleos. Hay una gran discusión acerca de la situación del empleo de cada uno de nosotros. Los patrones están tratando y están buscando de todas maneras hacer un consenso para que el gobierno les dé un apoyo. ¿Un apoyo de qué manera? Un apoyo en cuanto a una extensión de impuestos, en cuanto a una extensión en lo que corresponda a los efectos fiscales. Es a lo que le tiene miedo no solamente la iniciativa privada.
El día de ayer recibí yo una carta en la que me están diciendo que me están rebajando $134 de mi pensión. ¿Inseguridad? Sí. ¿Miedo? Sí. ¿Por qué? Porque eso, muchas ocasiones como seres humanos, nos hemos acostumbrado a la certeza de lo que vivimos día con día. Pero desgraciadamente nunca pensamos en el futuro. Nunca pensamos en lo que nos va a traer el día de mañana. De ahí que nazca ese miedo y esa inseguridad, esa desconfianza hacia el futuro. Pero ¿quién tiene la certeza de vivir el próximo minuto de su existencia? Nadie absolutamente tiene esa certeza. Solamente Dios, el Todopoderoso, es el único que tiene en sus manos nuestro futuro. Es el único que tiene, o en quien debemos de tener nosotros, esa confianza, esa seguridad, porque en su palabra Él nos dice que no tengamos temor, porque estamos en el hueco de su mano. Otra cosa que nos afecta en nuestra vida en tiempo de crisis es la impotencia. ¿La impotencia a qué? A que no podemos controlar lo que tenemos enfrente de nosotros. Esa impotencia que en muchas ocasiones nosotros como seres humanos pensamos que todo lo podemos hacer, aún sin la dirección y la confianza en aquel que nos ha creado, en aquel que nos ha dicho: no temas, no tengas miedo, en mi mano estarás seguro. El salmista David dijo: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Esa es la potencia que el Señor nos da en el estado espiritual. Y no solamente en eso, sino también en nuestra mente, de saber que nuestras vidas, nuestra existencia, nuestra economía, nuestra familia, nuestro país, nuestro gobierno, tiene el control en sus manos. La gran responsabilidad de la impotencia estriba en lo que tenemos a la mano. Nuestro país es un país que está siendo de los menos afectados hasta este momento. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa impotencia de los gobiernos para poder detener esta pandemia. Luego viene la desesperación. Cuando nosotros no podemos tener control de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, luego viene la desesperación. ¿En qué consiste la desesperación? ¿A dónde nos lleva la desesperación? Algunas personas, pienso, las más débiles, esa desesperación las lleva al suicidio. ¿Por qué? Porque llegan a un callejón sin salida. Llegan a un lugar en donde no pueden, donde pierden el control y donde para ellos caminan en un círculo vicioso. Eso es precisamente una de las cosas importantes en nuestra vida en la actualidad. El hecho de que la persona esté en medio de las cuatro paredes la lleva precisamente a la impotencia y de ahí a la desesperación. Porque ha sido un ser acostumbrado a la libertad. Y muchas ocasiones no solamente a la libertad, sino al libertinaje. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para ser libres, pero nosotros hemos tenido esa libertad, nos hemos ido más allá y hemos llegado al libertinaje. El día de hoy, leyendo en el periódico,
leía que los robos han bajado, los asaltos han bajado, pero ¿saben ustedes qué ha subido? Las quejas de los vecinos por aquellos vecinos molestos que les suben de volumen a sus aparatos de sonido, que salen a las calles, cierran calles para hacer fiestas. Esto es precisamente la impotencia de lo que no pueden hacer dentro de sus casas. Se van a la desesperación. Están desesperados dentro de su casa y no hayan qué hacer. Cuidado, porque detrás de esto viene la violencia intrafamiliar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de por sí, estando cada persona en su trabajo, los niños y los jóvenes en su escuela, había violencia intrafamiliar, ¿qué nos va a suceder ahora que estemos como familia, como en otros tiempos, en la época mía? Estoy hablando yo en lo personal de hace 50, 60 años, en la que era algo tan significativo y tan hermoso que la familia se reuniera. Cuando llegaba papá de trabajar, lo recibíamos con gusto y nos sentábamos ahí, los que teníamos oportunidad de tener un radio, a escuchar música, a escuchar ciertas historietas, pero era con agrado. O en el peor de los casos, de personas que no tenían ese aparato, era mandar los niños a la calle a jugar, pero no a jugar con Nintendo, no jugar con la tablet, no jugar con cosas electrónicas, sino con cosas tan sencillas como era las mujercitas, jugar a la traes, jugar a la soga, a brincar la soga, jugar matatena, jugar a las muñecas, jugar al papá y a la mamá, cosas tan sencillas. Y los hombrecitos, y recalco los hombrecitos, nos dedicábamos a jugar al trompo, al valero, a las canicas, a agarrar palmas o parte de las palmas que los utilizábamos como si fueran las motocicletas. Los cogíamos de la parte de arriba y los arrastrábamos sobre el pavimento, sobre las banquetas, y para nosotros era la motocicleta. O sencillamente armar un carrito en una caja de cerillos, ponerle corcholatas y unos popotes, y para nosotros eso era un carrito, una camionetita, y era cosa, hermanos, verdaderamente significativo, porque vivíamos en una armonía fabulosa, fabulosa. Esos tiempos han pasado. La tecnología es hermosa, es buena, las comunicaciones maravillosas, pero ¿qué ha traído todo ese modernismo? Ha traído esa integración familiar, ha traído precisamente que la mujer que anteriormente nos cuidaba en casa, recibía al marido con gozo, ahora tiene que salir a trabajar. ¿Para qué? Para sostener la vida de familia que la modernidad nos ha traído. Eso es lo que ha traído como consecuencia la desintegración de la familia. Ahora, cuando llega el papá y la mamá, necesitan salir a buscar dónde están los hijos. ¿Por qué? Porque los dos tienen que salir a trabajar y desgraciadamente los hijos andan quién sabe por dónde. ¿A qué se debe que estemos metidos en un gran problema de drogadicción, de prostitución, de vandalismo, de robos, de delincuencia? A la desintegración familiar. Y no me he ido de lado en cuanto a la impotencia de desesperación. Solamente estoy hablando de lo que hemos cultivado para que toda esta situación se venga encima. Eso, de lo que acabo de mencionar, aunado a la crisis mundial que hay,
de esta pandemia, ahora estamos abonando y estamos cosechando lo que hemos sembrado. La palabra de Dios es muy clara. Nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se puede sembrar vientos y no cosechar tempestades. Si estamos sembrando, hemos sembrado vientos, estamos cosechando tempestades. Y esas tempestades, hermanos, no es otra cosa, sino solamente el resultado de lo que hemos sembrado. Voy a pasar a la sexta cosa que nos afecta la vida en el tiempo de crisis: el egoísmo. Es otra de las consecuencias que vemos, no solamente como algo que se cosecha o que afecta nuestra vida en tiempo de crisis. No, es algo que ya traemos en nuestra naturaleza, el egoísmo. Y sobre todo en los tiempos actuales, que ha permeado el humanismo. Primero yo, luego yo, enseguida yo y después yo. Solamente tú puedes hacerlo, no necesitas de Dios, no necesitas a nadie. Y de ahí, queridos oyentes, me viene una reflexión de un pueblo que le estaba pidiendo a Dios dinero. Y ese pueblo, Dios los escuchó. Era un pueblo pequeño en el que había de todo, pero la gente no estaba contenta con lo que tenía. Cuando amanece, el primero que encuentra dinero en la calle es el lechero, que es el que se levantaba muy de madrugada a ordeñar sus vacas. Resulta de que encuentra el dinero y dice, bueno, ¿para qué voy a llevar la leche al pueblo si ya tengo dinero? Y luego el que sigue y sale del lugar de amasijo y sale a la calle a respirar aire fresco y encuentra dinero y dice, bueno, ¿para qué termino del amasijo de mi pan si ya tengo dinero y ya puedo con eso pues satisfacer mis necesidades? Y así continúa en este pueblo, saliendo la gente a la calle y empieza a recoger dinero. Para no alargar esta plática, quisiera decirles, ¿qué sucedió con este pueblo? Todos tenían dinero, absolutamente todos. El sastre, el panadero, el lechero, el zapatero, todos absolutamente tenían dinero. Ya no dependían, todos tenían dinero. ¿Para qué necesitaban estar afanándose la vida en estar trabajando? Si estaban satisfaciendo sus necesidades a través del dinero que le habían pedido a Dios. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a agotar el pan que estaba ahí? Que empieza a agotarse la carne, que empieza a agotarse todos los insumos que había para que el pueblo siguiera sosteniéndose. Empiezan ellos a ver que el dinero no les servía de nada. ¿Por qué? Porque se necesitaban los unos de los otros. Y en este momento yo les quiero mencionar a ustedes que somos seres que Dios ha creado interdependientes. Interdependientes. Y lo subrayo, porque así como el que recoge la basura, que es el ser que menospreciamos, el ser que para la sociedad tiene menos valor, es el que más necesitamos. ¿Qué sería de una ciudad en la que se amontonaran, y lo hemos visto a través de la prensa y la televisión, que se acumularan en la esquina de nuestra casa toda la basura de la cuadra?
¿qué sería de nuestra ciudad? ¿Qué es lo que está sucediendo en Ecuador, hermanos? Con la cantidad de gente que ha muerto y no tiene el gobierno la capacidad para coger a esos difuntos y llevarlos a sepultar. Los tienen ahí metidos en bolsas de plástico negras, esperando que esto, hermanos, que sea una buena lección para nosotros, para evitarnos el egoísmo. Esto que acabo de mencionar, lo estoy subrayando como el egoísmo. Todos, absolutamente, necesitamos de todos. La iniciativa privada necesita del trabajador. El gobierno necesita de la iniciativa privada. Porque sin la iniciativa privada, sin los capitales, pequeños o grandes, se necesita para que la economía del país vaya hacia adelante. ¿De dónde va a tomar impuestos el gobierno? Si no hay empleos, si no hay trabajo, si no hay producción, ¿de dónde van a llegar los impuestos para seguirle dando al anciano, al estudiante o a quien se necesite ese dinero, si no es a través del impuesto? Que nuestra oración día con día sea: Señor, quita el egoísmo de mi mente, quita el egoísmo de mi corazón. Hazme como Jesús, que Él no vino a ser servido, Él vino a darse a sí mismo, Él vino a servir, quitó de su mente todo egoísmo. Y créanme, realmente, los personajes que estaba yo tratando de considerar, y no sé a qué tanto tiempo tenga disponible para ahondar en estos dos personajes, Saúl y David. Bien, creo que yéndome a la carrera podemos considerar esos personajes. Hay dos personajes muy interesantes y están íntimamente relacionados, y uno de ellos marcaron en la historia del pueblo de Israel algo significativo para la vida del ser humano: Saúl y David. David, en tiempo de riesgo, ¿qué fue lo que hizo? Tomó riesgo que otros no quisieron tomar. Tomó el desafío de Goliat. Recordemos cuál fue el desafío. Los que hemos leído a este personaje, vemos cómo estaban los filisteos atacando al pueblo de Israel. Ya estaban preparados ahí en el terreno de la lucha. No era como en los tiempos modernos, de cañones, fusiles, no. Eran batallas cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Entonces, dice aquí Goliat, ese fue el desafío que tomó David. Y lo encontramos en 1 Samuel 17:8, y nos dice: y se pasó y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ese fue el desafío que le hizo Goliat, el adalid de los hombres de Filistea. ¿En dónde estaba el rey Saúl? ¿En dónde? ¿En dónde estaban los fuertes del pueblo de Israel? Estaban amedrentados. Tenían precisamente de lo que había afectado y que hablamos en primera instancia, el miedo y la inseguridad. ¿Cómo se iban a enfrentar a un gigante? ¿Cómo se iban a enfrentar a un hombre
que venía con una espada tremenda, con una lanza tremenda y con una estatura tremenda también. ¿Cómo se iban a enfrentar? Ese desafío lo podemos considerar en la actualidad el desafío que tenemos como creyentes en un Dios todopoderoso. Y vemos, ¿sí?, que el único que tomó ese desafío fue David. ¿Era un hombre? No, era un jovencito que cuando se puso la armadura que le pusieron, pues ni siquiera podía caminar. Pero ¿cómo fue como enfrentó este desafío? Le dice: tú vienes armado, con espada, con yelmo, con coraza, con todo los aditamentos que un guerrero tenía en ese tiempo. Pero le dice David: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le dice Goliat: ¿vienes tú conmigo como un perro? Como si fueras a atacar a un perro con una honda. ¿Qué vas a hacer? Pero David sabía en quién estaba confiando. Y se lo dijo: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tomó su honda, tomó una piedra y la lanzó a la cabeza de Goliat. De tal manera que pueden decir los que no conocen la historia de lo que Dios ha hecho a través de los siglos: fue una casualidad el que la piedra haya llegado a la cabeza de Goliat. ¿Casualidad? No es posible, porque como un gigante podía soportar una pequeña piedra. Pero acuérdense ustedes que siempre Dios dirige. Cuando hay fe y hay confianza, Él ha puesto lo débil. ¿Para qué? Para echar por tierra lo grande, lo fuerte. Y aquí Él tomó ese riesgo y Dios le dio la victoria. No solamente la victoria personal de David. ¿Creen ustedes que David no tuvo miedo? Claro. Pero él dijo: si en otras ocasiones yo he luchado contra el oso y contra los leones para perseverar o para conservar la vida de mis animalitos, de mis ovejas, con mayor razón ahora vengo con ese poder que Dios me da en las manos. Con ese poder vengo para que todos estos israelitas que están aquí temerosos y amedrentados crean que hay un poder supremo que los puede sacar y los puede librar de la mano de ustedes. El segundo, no permitió David que Saúl lo menospreciara, ni guardó amargura ni dolor. Los que hemos leído acerca de David, él no permitió que Saúl lo despreciara. 3 veces procuró Saúl matar a David. Primero le dio, en diferentes formas, trató de minimizar lo que era David, porque le tenía celo, porque tenía impotencia, era egoísta por naturaleza. Primero le ofrece a una de sus hijas para casarse con David. ¿Qué es lo que sucede? Le pone una condición. Esa condición David se la cumple, y no sencilla, se la cumple doble. ¿Y qué es lo que pasa? Que en lugar de darle esa mujer prometida, se la entrega a otro varón. Desde ahí empieza la crisis de Saúl. Saúl es desechado por su desobediencia. Y aquí hay otra lección que podemos entender nosotros. Cuando somos obedientes a Dios, Él nos marca el camino que debemos de llevar. Cuando somos obedientes y hacemos la voluntad de Dios, Él nos va poniendo a la mano lo que debemos de hacer. Todos los desafíos que hay contra nosotros como seres humanos,
y obedecemos a Dios. Y digo obedecemos, porque a veces obedecemos a medias, y el obedecer a medias es desobedecer. Nos dice aquí en 1 Samuel 26, 24, y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Bien, ¿cuándo es cuando David pronuncia estas palabras? Cuando entra Saúl como rey a hacer sus necesidades dentro de la cueva, y David le corta parte de su capa, y cuando sale Saúl de esta cueva, le grita y le muestra el pedazo de capa y le dice: Dios me entregó, te entregó en mis manos, pero ¿cómo he yo de estar en contra el ungido de Jehová? Por eso fueron estas palabras: de aquí, como mi vida ha sido estimada preciosa. ¿Por qué la estimó preciosa? Porque Dios había librado a David de la mano de Saúl, pero él tuvo misericordia y lo había librado de toda aflicción. Por eso no permitió David que Saúl le menospreciara. En todos los aspectos, Saúl despreció y menospreció a David. ¿Por qué? Porque en los cánticos del pueblo, cuando entraba después de una batalla, el cántico era: Saúl mató a sus 1000, mas David a sus 10,000. Y esto provocó el enojo, esto provocó el egoísmo, esto provocó el celo de Saúl. Viene una tercera consideración. David levantó un ejército diferente de valientes. Un ejército diferente de valientes. ¿De cuánto eran los ejércitos que nos menciona en el Antiguo Testamento de los israelitas? 20,000, 30,000, 15,000. Y podemos ver, por ejemplo, el ejército que había levantado Gedeón. Para demostrar que no es con la fuerza física o con lo que tengas tú para hacerle frente al enemigo. En el caso de Gedeón, de aquella cantidad enorme de ejército, solamente Dios le permitió 300 hombres para derrotar y conquistar una ciudad. Entonces, esto nos trae como consecuencia el ejército que levantó David. Y nos dice ahí en 1 de Samuel, capítulo 22, los versículos 1 y 2. Y nos dice a la letra: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Increíble. ¿Cómo era posible que David levantara un ejército de los necesitados, de los desahuciados? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos ver en este tiempo? ¿Qué sería si la iglesia se levantara con un ejército semejante? Porque hemos sido gente que en otro tiempo éramos la escoria, y lo hablo en primera persona. Era la escoria. Nadie daba un centavo por mí, por mi forma de actuar, por mi forma de hablar, por mi forma de decir. Pero cuando viene Jesús a mi corazón, Él hace el cambio. Y la iglesia, que es precisamente el grueso de este tipo de gente como yo, que hemos sido rescatados de esa escoria, que nadie había dado un centavo por nosotros, nos ha hecho ese gran ejército. Ese ejército que tiene el poder. Porque si Él cambió el corazón, Él cambió lo que yo hacía en el pasado, Él
te puede cambiar y puede traerte a ese gran ejército que no es con fuerza, sino es con el Espíritu que Dios nos ha dado, porque Él no nos ha dado poder de cobardía, sino de valor, de espíritu de fortaleza. Y ese fue el tipo de ejército que levantó David, porque su líder era un líder que confiaba en Dios, era un líder que desde pequeño supo defender sus intereses, los intereses del pueblo. Desde pequeño supo con quién estaba confiado. Y lo que te acabo de mencionar, si tú vienes a ese ejército, que es el ejército de los redimidos de Dios, aquellos que han lavado sus pecados en la sangre de Jesús, es el ejército más poderoso. En este tiempo, esta iglesia está orando precisamente por todo lo que está afectando la vida alrededor del mundo. Pero necesitas tú dejar que Él actúe, porque si tú quieres vencer el vicio del alcohol, del cigarro, de la drogadicción, de la prostitución, del robo, y lo quieres hacer por tus propias fuerzas, no vas a poder. Necesitas dejar que Jesús de Nazaret cambie tu vida. Necesitas tú pedirle a Él ese cambio. Y si tú no crees que Dios exista, dile y confróntate con Él y dile, grítale, si verdaderamente existes, haz un cambio en mi vida, cambia mi vida, permite que mi corazón esté contigo y facilitarme para que hagas esos cambios. La siguiente parte es que David se levantó de sus fracasos. David se levantó de sus fracasos. ¿Tuvo fracasos? Sí, y muchos. Fracasos convirtiéndose en criminal. Fracasos por haber derramado sangre. Fracasos en sus relaciones como padre. Fracasos de diferente índole. Y el último fracaso que tuvo fue el haber hecho lo contrario a lo que Dios quería. Haber hecho un censo. Cosa tan sencilla. Acabamos de hacer un censo aquí a nivel nacional. ¿Qué tenía que ver? Pero a Dios no le agradó esa situación que David hizo. David se levantó de sus fracasos, pero David siempre confió en Dios. De tal manera que la Escritura Sagrada nos dice que David fue conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo cosas interesantes que debemos de tomar como ejemplo. Se humilló. Uno de los salmos que él mencionó dijo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando un corazón se humilla delante de Dios, y ahí precisamente quitamos el egoísmo. Cuando quite yo el egoísmo de mi corazón, la soberbia va a ser quitada. Y por eso fue conforme al corazón de Dios. También porque se arrepintió. Se arrepintió de todo el mal que había hecho y no regresó a sus antiguos pecados. Y por último, levantó un sistema de adoración y de oración. Todo esto fue fruto de su experiencia. Uno de los libros más extensos que tenemos de adoración son los Salmos. Aunque no todos de ellos, pero ahí podemos ver plasmado las experiencias de David. Cuando él estuvo a punto de ser derrotado, cuando él estuvo a punto de claudicar, incluso algunos de los salmos son salmos que nos dan cuenta de lo que iba a suceder en la vida de nuestro Señor Jesús. Salmo 22. Entonces, hermanos,
vemos los personajes que consideramos esta mañana, Saúl y David, que nos traen una lección para lo que estamos viviendo en la época actual. Esta crisis que no sabemos cuándo va a concluir, no sabemos cómo va a terminar. Eso es para los que no tienen esperanza, pero para los que tenemos esperanza sabemos que todas las cosas que suceden tienen un propósito. Y podemos ver ya físicamente los propósitos de lo que ha sucedido. En Italia, donde ha habido más mortandad, Venecia, corren aguas cristalinas. Roma, ya hay animales en las fuentes. Y podemos ver tantas cosas. Aquí en nuestra ciudad podemos ver ya fotografías tomadas con el ambiente normal, con la contaminación atmosférica. Y fotografías actuales de 2-3 días atrás las podemos ver con mucha claridad. ¿Qué es lo que traemos actualmente? Que el ambiente se está limpiando físicamente. Y así como esto, mis queridos hermanos, quiero que pensemos que así como Dios está limpiando el medio ambiente, limpiemos nosotros también nuestro corazón. Al estar ahí recluidos en nuestra casa, pensemos no en qué vamos a hacer, sino si tiene usted su Biblia, empiece a buscar a Dios ahí en su lugar, porque Él dio una orden y dijo: entrado en tu recámara, tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Si tienes algo tú contra tu vecino, contra tu padre, contra tu madre, contra algún familiar, perdónale, porque es una de las situaciones más hermosas que hay en el ser humano. Mientras tú vivas en el pasado, con esas ofensas que te hicieron, tu salud física va a menguar, tu salud espiritual también, pero mientras tú dejes en las manos de Dios y des el perdón, te vas a sentir liviano. Vas a sentir que tu corazón va a descansar, tu mente va a descansar. Y esto es lo que Dios quiere, que dejes de lado todo lo que te ha atado, que dejes de lado todo lo que te ha hecho infeliz hasta el día de hoy. Y quiero concluir con otra oración. Padre, en este momento, Señor, te doy gracias por lo que te has traído a mi mente. Yo te rogué, Señor, que no fueran mis palabras, sino que fueran guiadas, Padre Santo, por tu Espíritu, para bendición y beneficio, Señor, de los oyentes. Ahora te ruego en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que quienes hayan escuchado este mensaje tengan, Señor, la oportunidad de acercarse a ti por medio de aquel que nos amó y se entregó en la cruz, Cristo Jesús. Porque tu palabra nos dice que Dios nos lleva hacia ti. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va a ti, Señor, si no es a través de Jesús. Permite, Padre Santo, que quienes escuchen puedan entenderlo y puedan cambiar su vida a través de entregarla a tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús que traigas paz al corazón de los oyentes, que traigas paz y tranquilidad, porque estamos en tus manos, Señor. Y cuando estamos en tus manos, nada malo nos podrá pasar. Gracias, Señor. Gracias nuevamente, porque nos sigues dando la comida. Nos sigues dando, Señor, la luz del sol. Nos sigues dando el aire. Nos sigues dando tantas cosas, Señor, que no cuestan un solo centavo. Y nos has dado también la oportunidad, Señor, de poder enviar este mensaje al aire, para que a través de él, Señor, en el nombre de Jesús también manifestamos que el Señor del aire, que es Satanás, sea derrotado, Padre Santo. Y estas ondas
lleguen, Señor, al corazón de aquellos que lo necesiten. Te lo estamos suplicando en el nombre de Cristo Jesús, mi bendito Salvador. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Espero que podamos asimilar lo que en esta mañana hemos hablado. Que tengamos presente esas 6 cosas que nos afectan en la crisis. Vuelvo a repetirlas por si alguien las quiere anotar. Miedo, inseguridad, desconfianza, impotencia, desesperación y egoísmo. Échate un clavado a tu conciencia. Si en alguna de estas cosas las estás enfrentando, tú no las vas a poder solucionar. Necesitamos ese ser supremo, como tú le quieras llamar, como tú quieras mencionarlo, que Él sea el que te dé la oportunidad de cómo enfrentarlo, de cómo enfrentar ese miedo, de cómo enfrentar esa inseguridad, de cómo enfrentar esa desconfianza, esa impotencia, esa desesperación y ese egoísmo. Esa desconfianza. ¿Qué desconfianza tenemos cuando subimos al autobús? La desconfianza desde agarrarnos para no caernos, ¿verdad? Ahí nace la desconfianza. La desconfianza de recibir a alguien en nuestra casa. ¿Por qué? Porque viene de la calle y nos puede traer contaminación a nuestra casa. Nos estamos limpiando las manos constantemente de gel antibacterial, nos estamos lavando con agua y jabón. Pero ¿qué de aquellos que no tienen siquiera agua para poder bañarse, agua para tomar? ¿Cómo va a ser posible que se tengan que estar lavando constantemente si no tienen de ese líquido vital? Ahora, yo quiero hacerles una invitación. Por este mismo medio, el próximo martes, tendremos un mensaje. Es un mensaje de aliento. Es un mensaje de seguridad. Es un mensaje de orientación. En ningún momento se vaya a tomar que estos mensajes que estamos enviando a ustedes o estas invitaciones es para que usted cambie de religión. No, lo que nosotros deseamos es que usted conozca a Dios y que Dios quiere una relación personal con usted. Dios no quiere religión, Dios quiere relación. Dios quiere relación con sus hijos. ¿Cómo puede usted tener relación con su padre si no lo conoce? Si no tiene comunicación con él, si no sabe quién es su padre, no puede tener una relación. Pero si usted abre la palabra de Dios, que es ahí donde encuentra quién es Dios y a dónde lo lleva y cuál es la esperanza que tenemos en Él, entonces usted tendrá una relación y no confiará usted en una religión, la que sea, sino en una relación directamente con el ser que le dio la vida, con el ser que le dio el soplo de vida a Adán, y a través de él lo llevamos nosotros en el ADN. Que Dios le bendiga y que esté con ustedes.